Vamos a conversar un poco, les doy la bienvenida vamos a empezar Magallanes, Biobío, Antofagasta y Chile, Santiago, y a todos ustedes. Ahora, la idea de este panel, queremos que también los protagonistas sean ustedes, porque queremos generar un diálogo, para lo cual vamos a abrir un tiempo, tener unos 15 minutos para poder conversar. Y eso es lo positivo de que estemos acá, que seamos este grupo, y que puedan generar, que se genere realmente una interacción importante y que nos brinde lo que queremos lograr, la verdad, hoy en día. Me siento privilegiada por estar en un momento histórico. De hecho, gracias, Javier, tengo la firma aquí en mis manos en este momento. La historia que hay detrás de por qué estamos aquí hoy, 5 de agosto del 2025, sentados. Tenemos una inseguridad energética global también producida por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Un imperativo climático que nos empuja a reducir nuestras emisiones, lo cual ha acelerado de forma histórica a todos los sistemas energéticos en el mundo y los ha puesto en estrés. En ese contexto, el hidrógeno limpio, el hidrógeno renovable, el hidrógeno verde emerge no solo como un vector energético clave para la descarbonización en aquellos sectores difíciles de abatir, sino que también es una herramienta geopolítica muy importante. Y ahí Chile puede jugar un rol relevante para nuestro país, para nuestra región y para el mundo. Y es justamente lo que nos convoca. Yo creo que si algo ha logrado el empuje de esta nueva economía de hidrógeno, es que en poco tiempo, y un ejemplo para incluso las otras industrias, sentarnos aquí, conversar y haber firmado esta importante alianza. Ahora bien, quiero preguntarle, y me gustaría partir por el dueño de casa, obviamente, por Javier, ¿cómo proyectas tú el Biobío? Hubo una presentación fenomenal. ¿Cómo vamos a llevar a la realidad eso? Porque las proyecciones son muy buenas y a veces los baches son bastantes. Entonces, ¿cómo Biobío se proyecta en su rol como eje industrial para la activación de esta importante industria? Hola. Sí. Muchas gracias, Grace, por la introducción, por la pregunta también. Nuestra estrategia está planteada en 3 horizontes de tiempo. Esto es muy similar a lo que plantea el plan de acción. Tenemos una etapa de activación temprana de la industria y ahí creo que sí podemos hacer una diferencia como región. Por todo lo que comentaba en la exposición, tenemos una línea base industrial lo suficientemente madura como para hacer este upgrade y eso lo estamos planteando como medidas de corto plazo. Y en ese sentido ya hay algunas iniciativas que empezaron su curso. Esta planta de producción de e-fuels, esta planta piloto de acero verde que está estudiando Huachipato, y también la línea de anillos industriales va a contribuir a que nuevos proyectos que hemos estado también haciendo seguimiento como H2B Biobío, para que eso ocurra, porque finalmente si no hay un ente articulador, las partes no se encuentran. Después tenemos una etapa de escalamiento y de encadenamiento. Nosotros estamos apoyando en esta activación inicial pilotos de baja escala, porque obviamente hay que acotar los riesgos en esta fase inicial, pero siempre con la condición de que sean proyectos escalables y encadenables, porque no queremos apoyar pilotos que nazcan siendo pilotos y mueran siendo pilotos y solo nos dejen aprendizaje. Queremos obtener aprendizajes, por supuesto, pero también queremos que el mercado madure y crezca y finalmente tenemos la visión de largo plazo de tener una economía del hidrógeno en la región. Una economía del hidrógeno y de otros insumos sustentables también. Tenemos varias fuentes de carbono sustentables. Finalmente las economías funcionan hoy en la lógica de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son finalmente moléculas conformadas por hidrógeno y carbono, básicamente. Por lo tanto, si tenemos fuentes sustentables de carbono y de hidrógeno, vamos a tener la misma base de la economía actual,
pero de un origen sustentable. Esa es nuestra visión de largo plazo y para eso es este camino de activación inicial, escalamiento, encadenamiento, finalmente economía del hidrógeno. Gracias. Vámonos al norte, Kenis, contigo. Es una zona minera intensa y energéticamente también. La conocemos desde las renovables, la explotación minera, puertos. ¿Cómo visualiza la creación de valor local a partir del desarrollo de hidrógeno verde y sus derivados? Ojo ahí, hablamos de derivados, ¿ah? Es importante hacer esa aclaración. Chile, en esta primera etapa, en este inicio de desarrollo, hablamos derivados del hidrógeno. Lo recalco simplemente porque me preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Se murió la industria del hidrógeno? ¿No vamos a exportar hidrógeno? ¿Y qué pasa con la seguridad? No, o sea, derivados del hidrógeno. Cuéntanos, Kenis. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí. Gracias, Javier, por la invitación. La verdad que para nosotros, estamos contentos de poder estar hoy día acá. Yo no vine solo, para que vean que para la región de Antofagasta es importante compartir con las otras regiones. Me acompaña gente del clúster de energía, Iván Tapia, que es su líder, y nuestro amigo también de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Entonces, para nosotros, hoy estar presente acá creo que es un hito súper relevante. Respecto de tu consulta, quiero brevemente comentar algo que nos pasó hace una semana atrás. Nosotros tuvimos un conversatorio muy parecido a este, abierto a toda la comunidad, y al final estuvo bien dura la conversa, porque puntualmente lo que tú consultas es un dolor que hoy día existe. ¿Qué valor deja esta industria finalmente en las regiones? Y muchas veces las formas no son las adecuadas, pero el fondo yo creo que tiene mucho asidero. O sea, es muy válido lo que se manifiesta. Entonces yo creo que es súper importante que esta industria vaya dejando cosas concretas en la medida que va conversando con las comunidades y salir de los discursos de buena crianza, como se dice. Tienen que ser cosas concretas. Y ahí creo que en Antofagasta nos hemos ido haciendo cargo de eso de cierta manera. Y quiero mencionar dos cosas súper importantes. Valor creemos que va por el lado de la creación y la formación de capital humano avanzado. Yo creo que eso es muy importante y ahí tenemos mucho que compartir nosotros desde Magallanes hasta el norte de Chile, ir compartiendo esas experiencias. Creo que hay mucho que hacer en esa línea. Y hemos estado haciendo algunas cosas concretas ya que se han visto a través de las universidades en conjunto con el Estado. Entonces creo que esas cosas las valora mucho la comunidad y ahí hay valor agregado. Y otro, muy brevemente, igual comentarle que uno de los proyectos que se va a instalar, esperamos que muy pronto en Mejillones, realizó a fin del año pasado un acuerdo muy relevante que tiene que ver con la reutilización de todas las aguas servidas de la comuna de Mejillones para el proceso de producción de amoníaco verde. Entonces, eso es algo que es un acuerdo firmado con el municipio de Mejillones, es algo que es tangible, ya se está trabajando, está en el proceso de ingeniería y de estudio. Entonces, eso fue muy bien recibido por la comunidad porque eso también aporta valor real. Entonces, salimos de estos discursos que son solamente, queremos que quede valor en las regiones, que quede valor en las comunidades, pero hay que irlo ya haciendo carne, como se dice, porque eso es lo que está esperando finalmente esta comunidad que muchas veces todas las nuevas industrias la ve muy a la distancia. Y lamentablemente esta industria del hidrógeno verde está pagando los pecados de otras industrias que no siempre, o donde no siempre se hicieron las cosas bien. Entonces la invitación es eso, ir haciendo cosas concretas, transmitirla de manera muy transparente a la comunidad y eso va a generar una confianza y un nuevo diálogo que nos va a permitir avanzar de buena manera. Kenis, vi esa transmisión cuando fueron interpelados en Antofagasta. Sí. Es muy interesante traerlo a colación porque creo que eso va a pasar y va a volver a pasar y seguramente va a seguir pasando. Pero ¿cuál, a tu juicio, es la principal diferencia? Y ahí sería bueno aclarar. ¿Esta industria del hidrógeno verde? Porque la queja fue concreta, o sea, otra vez una industria neoextractivista, no tenemos hospitales, etcétera, tiene la experiencia minera y también de alguna manera la experiencia de las renovables que genera un trabajo al inicio, pero luego cuando ya están funcionando el nivel de absorción laboral baja. Y ahí entra la industria del hidrógeno. Marquemos esa diferencia. Sí, hay una autocrítica primero, una autocrítica. Yo creo que se han hecho muchas cosas para
para que la comunidad conozca esta nueva industria. Y se ha avanzado y eso es muy valioso. Pero creo que todavía nos falta mucho. Y creo que ese desconocimiento de la comunidad de qué trae esta industria, de qué es lo que significa, genera esta brecha. Entonces tenemos que seguir trabajando en conjunto los distintos gremios a nivel nacional para que la comunidad sepa más aún qué efectivamente es lo que trae esta nueva industria. Esa es como la autocrítica, tenemos que seguir trabajando en eso. Y como te dije anteriormente, yo pienso de que son muy válidos los reclamos que han habido, hay que recogerlos y ahí esta nueva comunicación, este nuevo diálogo que vamos a tener con la comunidad tiene que ser de manera temprana y yo creo que hay instrumentos y herramientas hoy en día para poder hacerlo. Y las empresas se están haciendo cargo de aquello. Entonces es una industria que trae una nueva mirada, una nueva forma de conversar también con las comunidades y yo creo que eso no se ha visto en otras industrias. Entonces yo creo que eso también eso es algo nuevo, va a costar entrar, cuesta ganarse las confianzas, pero estamos trabajando en aquello, vamos avanzando paso a paso, de a poquito. O sea, un gran compromiso es bajar la información. O sea, sí, que ahí no quede tenemos una entre deficiencia que hay nosotros. que, de todas maneras. Sí. Se ha avanzado, como te digo, y es muy valioso lo que se ha hecho, pero seguimos estando al debe. Falta mayor comunicación. Y si nosotros hablamos de comunidades, nos vamos a ir a Magallanes, que han hecho un trabajo, efectivamente. Magallanes, la última encuesta CADEM lanzó casi un poco más del 80% de apoyo de Magallanes, de la gente de Magallanes a la industria del hidrógeno verde. Supera el turismo. O sea, la industria del hidrógeno verde supera el turismo de acuerdo a la última encuesta CADEM. Y desde esa perspectiva, Salvador, en ese contexto donde los proyectos están fuertemente orientados a la exportación, obviamente, ¿cómo se asegura que esta industria genere esos beneficios directos y duraderos para la región? O sea, ¿cómo mantenemos esa aprobación de la población de Magallanes que tiene hacia la industria del hidrógeno? Bueno, buenos días y reitero el agradecimiento a esta invitación. Mira, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. La encuesta, como tú bien dices, muestra que hay un nivel de aceptación muy alto, lo cual, por un lado, podría llevarnos a un nivel de complacencia, ¿no es cierto? Es decir, que está la tarea hecha. Pero está muy lejos de eso, porque ese nivel de aceptación está fundado en una expectativa enorme, ¿no es cierto?, de volver a transformar a la región de Magallanes en la región productora de energía por excelencia. Este año se cumplen 80 años del descubrimiento del petróleo en la región, ¿no es cierto?, y una región que vio un tremendo desarrollo asociado a la industria de hidrocarburos. Y lo que veo hoy día es la posibilidad de transformarse nuevamente en una región productora de energía. Tenemos un enorme potencial, hay proyectos enormes que ya están en el sistema de evaluación ambiental. De hecho, los dos principales proyectos, los dos proyectos más grandes en la historia del Servicio de Evaluación Ambiental están en Magallanes. Ahora bien, ese desafío tenemos que verlo como una tremenda oportunidad. ¿Cómo hacemos que la región, los magallánicos, perciban esto como la posibilidad de tener una mejor calidad de vida finalmente? Por la vía de otorgar oportunidades de empleo, oportunidades de crecimiento, oportunidades de investigación y por esa vía crecimiento en términos de formación de más y mejores profesionales. Es el desafío que tenemos como industria. Lo estamos abordando en conjunto con el gobierno local, con Corfo, con las instituciones académicas, ¿no es cierto? Es un trabajo continuo que ha tenido, como todas las cosas, detractores. Acaba de salir, como ejemplo, un libro por un grupo de opositores, ¿no es cierto?, a la industria que se pregunta si vale la pena lo que ellos plantean como riesgos, ¿no es cierto?, como amenazas, ¿no es cierto?, a esta industria. Y eso también tenemos que verlo como una oportunidad para poder conversar sobre eso, sentarnos a la mesa con la gente que tiene una opinión en contraria, porque todas las opiniones son válidas.
hay algunos aspectos de la crítica que tienen razón, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que esta industria que se instale efectivamente impacte de manera positiva a la vida de los magallánicos? Entonces se pone mucho énfasis en las amenazas. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas amenazas las transformemos en oportunidades? Realmente podamos crecer. En última instancia se trata de cómo vemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Siempre va a haber críticas, siempre va a haber amenazas, pero bueno, hagámonos cargo y lo estamos haciendo. Hay que conversar y la firma de este tipo de acuerdos es fundamental. Podemos establecer sinergias tremendamente positivas en base a compartir experiencias, compartir oportunidades, compartir mercados finalmente, ¿no es cierto?, entre las distintas regiones. Así que yo creo que este es el camino y estamos muy contentos de la firma de este acuerdo y seguir trabajando en conjunto. Gracias, Salvador. Marcos, después que Marcos responda, me gustaría abrirnos también a la conversación. Yo creo que es importante. Me levantan la mano después, si no yo sigo. Adelante, como máquina. Marcos, H2 Chile nace el 2018 y ha sido un protagonista en lo que estamos viendo hoy en día, un gran empuje, un motor para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile. Desde esa visión nacional que representa la asociación, ¿cómo se puede fortalecer ese relato país que integre las diferentes realidades regionales y al mismo tiempo posiciona a Chile como ese actor global de hidrógeno renovable que creo nos merecemos? Que nos merecemos. Nos merecemos, de todas maneras. No, primero agradecer la invitación. Creo que esto es parte de un reflejo, algo que es básico, ¿no es cierto? Ustedes se van a reír, pero a mí me toca recorrer, bueno, ir a los territorios. Entonces cuando voy a Magallanes, y acá también somos los malos del norte, porque estamos en Santiago nomás, pero tenemos los mismos socios, en realidad son las mismas empresas. Y cuando estamos en el norte somos los malos del sur, del centro, pero para ustedes el sur. No, más allá de bromas, mira, una reflexión, porque los que estamos metidos en esto escuchamos como hartas noticias y varias cosas. Lo primero, que definitivamente Chile tiene acá una opción que es única. O sea, yo eso creo que hay que destacarlo y no olvidarse de eso. Chile no tiene combustibles fósiles, tiene recursos renovables espectaculares y las condiciones que cada uno de los territorios saben. Por lo tanto, no aflojar en que tenemos que seguir en esa senda, y yo creo que es de las pocas cosas, quizás, que nos unen al territorio. Hay una identidad en que la parte de sustentabilidad, el desarrollo sustentable, el aporte a los territorios, yo sé que suena bonito, voy a entrar en cosas más detalladas, pero eso no hay que olvidarlo. Yo creo que la narrativa nos permite generar un proyecto común, pero con identidad territorial. Eso es muy potente si es que uno lo cree y cree en esa convicción, en ese propósito. Y para eso es lo que ha venido haciendo Chile desde la estrategia, desde posicionarse, desde la creación de... Debo decir que H2 Chile fue fundada por gente de acá. Prácticamente todos los fundadores son del Biobío, de la Universidad de Concepción, en fin. La mafia penquista, nos dicen. Penquista, además la mafia penquista. Pero eso yo creo que es muy relevante, porque eso hace que uno se levante todos los días y con todo lo que hay que hacer para que esto se dé, uno finalmente lo hace, porque hay muchas cosas que no son visibles, pero la cantidad de cosas que hay que hacer para desarrollar una industria. Lo segundo es que es una oportunidad única que por primera vez se está desarrollando en forma simultánea en el mundo, en todos lados, una industria nueva. Esto no había ocurrido, que los países en general se pongan de acuerdo en la construcción de una industria, y que tenemos el desafío impresionante. Los otros energéticos se demoraron 50 años, el gas, el petróleo, el carbón, pero que ahora no tenemos tiempo, no hay posibilidad, y la única razón por la que estamos hablando de esto es porque hay una crisis climática y nuestro país puede aportar muchísimo al país y al resto del mundo. Entonces, esa narrativa, que al final puede sonar como muy soñadora,
La idea es implementarla y es todas las cosas que hemos venido haciendo entre todos, porque los socios de cada una de estas asociaciones son parte de lo que ha venido en la habilitación de un plan, en ver qué infraestructura se necesita, en esa regulación habilitante, en los permisos, en la tramitación ambiental, etcétera, etcétera. No lo vemos todos los días, pero la cantidad de cosas, la cantidad de frustraciones porque las cosas no pasan y que somos capaces de sobrepasarla, es lo que finalmente lleva a que se pueda desarrollar esta oportunidad. Si no, lo harían muchos y no tendríamos la oportunidad, eso es evidente. Entonces, en ese relato, definitivamente en esa narrativa, nosotros hemos estado y hemos logrado posicionar a Chile. O sea, yo cada vez que voy fuera o a distintos lados a presentar, Chile sigue teniendo esa opción, todavía está, de tener la opción de convertirnos desde las distintas regiones, pero desde Chile, de ser un polo de desarrollo para los territorios y de exportación. Y eso no hay que perderlo. Y por último, solo para terminar, un toque de positivismo. Hay muchas cosas que están avanzando, muchas cosas. No sé, yo estoy todos los días conectado viendo todo. Hoy día ya salió una subasta en India que licitó un proyecto con amoníaco verde a $591 la tonelada. Eso en India. O sea, y ayer se licitó otro a $640 y vemos cómo se empiezan a generar las inversiones, los FIDs en distintos proyectos y vemos que hay mandatos en todo. Vamos a tener que reemplazar insumos para la industria, vamos a tener que reemplazar combustibles para el transporte marítimo, la aviación, y eso está ocurriendo hoy día. Entonces, no bajar los brazos, la carrera, y estamos en la parte dura, ¿no es cierto? Estamos en la parte donde las cosas a veces no funcionan, entonces nos deprimimos y decimos, esto la verdad que no va a llegar. Va a llegar, y va a llegar en algún minuto con mucha fuerza, y tenemos que estar preparados para eso. Y esto es el mejor reflejo, o sea, la única posibilidad es esta colaboración, en donde cada uno de los territorios tiene ese sentido de lo que pasa en el territorio. Es imposible desde la zona central simular las realidades de cada uno de los territorios, pero es muy virtuoso cuando funciona esta colaboración. Es muy malo cuando no funciona, pero es muy virtuoso cuando funciona, y yo creo que esta es una industria que puede hacerlo funcionar. Gracias, Marco. Nos quedan menos de 20 minutos, la verdad que ya 15 creo, que es justo el timing que queríamos dar para preguntas de los visitantes o aportes. Si no, seguimos. Patricia, por favor, nombre y de dónde. A ver un segundo, ahí va a llegar un micrófono. Sí. Hola, Patricia Palacios, Consorcio Eólico y Consorcio Austral. Me encanta la mirada de lo que dijo Marco recién, y eso es cierto. Hay mejores noticias y oportunidades que malas noticias. Y en eso de las noticias, recientemente en abril, la Organización Marítima Mundial llegó a un acuerdo sumamente importante para esta nueva industria, que tiene que ver con acordar una ruta para llegar a la carbono neutralidad al 2050, con metas sumamente ambiciosas al 2030, al 2040 y al 2050, que lo que en definitiva implica es que hay una mayor disponibilidad a pagar por combustibles limpios. Eso unido a la sequía que está experimentando el Canal de Panamá, que ha determinado que haya disminuido en un 38%, o sea, casi en un 40% el tráfico por el Canal de Panamá. Y la alternativa natural es el Estrecho de Magallanes, pasando por todos nuestros puertos. Entonces yo tengo una pregunta para los tres representantes y también Marco de los distintos ecosistemas de hidrógeno que tenemos en Chile, porque en ambos hay infraestructura portuaria importantísima en Chile. O sea, nosotros estamos desarrollando un proyecto grande en Magallanes y hemos tenido un roadshow que estamos ahora con distintos inversionistas en el mundo, y todos lo que nos dicen es qué posibilidades, o sea, las posibilidades que tiene Chile en materia de bunkering verde. Yo no escucho eso en el relato. ¿De qué manera se están articulando con los distintos puertos, con las distintas navieras, como para levantar un relato sobre las posibilidades que se levantan hoy día para Chile como proveedor de bunkering verde para el transporte marítimo mundial? Buenísimo. ¿Quién empieza? Dale. Bueno, tenemos la suerte, el privilegio de que dentro de nuestros socios está en el mundo de los puertos, desde Antofagasta.
es un actor relevante para el desarrollo de esta industria. Y ellos, cada uno de ellos está en proceso de preparación para lo que va a ser esta nueva industria también. Están con proyectos internos en desarrollo. Pero eso no es solamente lo único que se requiere, porque también hay otros actores que también tienen que ir posibilitando esto. Y hay ciertas cosas que están pasando de forma paralela que esperamos que se vayan resolviendo también de buena manera, como es la regulación que tenemos a nivel país. Por ejemplo, seguramente tú lo has escuchado, Mejillón hoy día está en un proceso de regulación de su plan regulador comunal. Estamos todos trabajando en conjunto, con HO Chile incluso, para que esto cierre de buena manera, para que se permita que la industria, por un lado, que está instalada, siga creciendo de buena manera, en concordancia con la comunidad, y esta nueva industria también se pueda implementar e instalar próximamente. Tenemos un proceso de zonificación del borde costero también en Antofagasta, en la región, que también es necesario y vinculante para los proyectos a nivel de la costa, que son tremendamente importantes para esta industria. Entonces hay que estar muy atentos, hay que trabajar en que se vayan desarrollando de buena manera, pero se están haciendo cosas. Tal vez no hay mucho ruido aún, porque muchos de estos proyectos, estas empresas están trabajando internamente en desarrollar las etapas de ingeniería para posteriormente salir a ejecutar ciertas cosas y ciertas obras que van a ir habilitando sus puertos para la recepción de un producto, posteriormente hacer el embarque para la exportación. Pero se está avanzando en esa línea, pero es un conjunto de distintas cosas que van a ir habilitando el desarrollo del mundo portuario, específicamente lo que tú consultas. ¿Sí? Solamente para agregar algo a la pregunta que hizo Patricia, algunos estudios que hacen consultoras internacionales en relación a la industria del hidrógeno verde en Chile, uno de los puntos, la infraestructura compartida y la infraestructura portuaria. Y ahí yo creo que Salvador. Sí, sin duda. Mira, Magallanes es la alternativa por excelencia al Canal de Panamá. Y esa sola razón ya genera una tremenda oportunidad para que los proyectos de hidrógeno verde en la región sean puntos de bunkering, ¿no es cierto?, de abastecimiento de buques, y eso está sin duda siendo considerado por los proyectos actuales. Es un mercado adicional, ¿no es cierto?, que se abre frente a eso. Y lo mismo las noticias que comentaba Marcos recién, todo eso apunta a una realidad que ya no es futuro posible, ¿no es cierto?, es algo concreto. Y eso nos pone una tremenda presión para no quedar fuera de ese mercado. Tenemos un potencial enorme, tenemos proyectos que se están desarrollando, pero también vemos que hay proyectos en otras partes del mundo que van eventualmente más rápido, ¿no es cierto? De repente nosotros nos quedamos entrampados en nuestra regulación. Y ahí, si bien contamos con el apoyo explícito del gobierno regional, ¿no es cierto?, de las seremías locales, a veces no es suficiente. Yo creo que tenemos un desafío país, ¿cierto?, para poder sacar adelante nuestros proyectos de manera más ágil, más rápida, que nos pueda dar mayores certidumbres respecto a cuándo vamos a tener la posibilidad real de comprometer nuestros productos en este mercado creciente. Hoy día la estamos viendo pasar. ¿Cierto? Hay una tremenda expectativa, se ve todo muy lindo, pero hay un riesgo real de quedarnos fuera. Y tenemos que hacernos cargo de eso, hay que ponerle urgencia a esto. ¿No tenemos más micrófonos? No, Okay. Nos quedamos con uno. O sea, lo que dice la Pati es muy relevante por distintas razones. Una también por el alcance 3 que tiene Chile en todas sus industrias. O sea, los corredores verdes tienen que desarrollarse y hay conciencia de eso, que tiene que ir apuntando a lo que se hablaba. Creo que es un tremendo espaldarazo el acuerdo de la IMO que se hizo hace un mes y medio más o menos, creo. Porque definitivamente uno ya empieza a ver cómo eso mueve decisiones de inversión y que proyectos empiecen. Y para Chile, tanto esta región con el metanol como
también Magallanes y Antofagasta con el amoníaco pasan a ser claves. O sea, ya estamos viendo en la industria marítima, por ejemplo, dependiendo si las rutas son cortas o rutas más largas. Noruega se adjudicó 3 proyectos en la última subasta europea que tienen que ver solamente con esto, con combustible marítimo verde o neutral en emisiones y de infraestructura de bunkering. Acá aprovecho de hacer una invitación, tenemos High Evolution el 2 de septiembre, del 2 al 4, y hay un par de paneles que hablan de esto, de modelos que se han hecho para infraestructura compartida, de empresas que están en infraestructura marítima y además operadores marítimos que están viendo esto. Así que puede ser como bien interesante. Pero sin duda es parte de los desafíos. O sea, efectivamente, lo que decía Kenny de los planes reguladores, que haya compatibilidad entre los planes reguladores del borde costero, además de lo municipal y del plan regulador regional, eso es bien crítico. Pero ahí hay una oportunidad para nosotros muy, muy relevante. O sea, lo que significa esas tasas de reemplazo de 1%, 1,2% en un principio es harto. Pero sí se está viendo, o sea, hay ciertos proyectos que están viendo bunkering, hay ciertos proyectos que están viendo flotas posibles, pero lo que decía Salvador, bueno, sigue siendo siempre una realidad. Esto es una carrera y el que avanza, aunque uno avance, el que avanza más lento queda afuera. Y en eso Brasil, por ejemplo, estuvimos en Brasil hace muy poco. Brasil nos pasó, hay un índice de América Latina que saca la consultora Inicio. Chile siempre ha estado primero y Brasil nos pasó por primera vez en ese ranking. Uno puede decir, bueno, ya no es tan importante un ranking, no son tantos puntos, pero Brasil, la razón por la cual nos pasó es porque, bueno, tiene mucho esto de infraestructura de puertos, entonces ellos funcionan, hay como 4 o 5 puertos donde hay infraestructura habilitante y que puede ser interesante en el fondo para el desarrollo, pero eso es importante, de ver cómo, en el caso de Brasil nos pasaron por 2 o 3 cosas. Una, porque ellos pusieron cuotas en SAF, en los combustibles sustentables para la aviación. A partir del 2027, un 1% cada año va a tener que venir de combustible sustentable. Después certificación, que han avanzado harto, que eso no sé cuán importante es importante porque al final para poder verificar que sea verde, pero al final son los compradores los que ponen las reglas. Y bueno, parte relacionado a algo de política pública. Pero es importante seguir monitoreando, no solamente por estar primero, porque ese es un termómetro además de inversiones, de desarrolladores, de operadores, en fin. Pero es un gran tema, hay que aprovecharlo y el metanol y el amoníaco pasan a ser súper críticos. Javier. Sí, por supuesto. Sí, efectivamente hay todavía una incertidumbre de cuál va a ser el derivado que va a ganar esa carrera entre el metanol y el amoníaco. Yo pienso que va a haber espacio para todo, sí, porque son capacidades tecnológicas distintas, manejar amoníaco es más complejo, el metanol es más simple. Hay espacios donde va a tener más sentido hablar de metanol, otros donde va a tener más sentido hablar de amoníaco, hidrógeno líquido, que está sonando fuerte igual. Además que Europa entre un año y otro es increíble cómo avanzan las tecnologías. Pero yo pienso que el tema de los puertos tiene harta... También es muy caso específico, no sé cómo será la situación de los puertos en el norte, en Magallanes. En el caso de los puertos acá de Biobío, pasa que los puertos están insertos en ecosistemas residenciales e industriales. Entonces hay un conflicto de usos de suelo, hay presiones del mundo inmobiliario, presiones del mundo industrial, entonces no hay mucho tampoco... Finalmente los puertos son habilitadores de infraestructura, no son los que compran los combustibles sustentables, ellos colocan la infraestructura para que las navieras tengan puntos de disposición de energías renovables para hacer shipping o de combustibles sustentables para hacer el bunkering. Por lo tanto, ¿qué tanto incentivo tienen los puertos a hacer todas estas inversiones de infraestructura en la situación que están quizás enfrentando otros problemas hoy? Si es que no existe presión de las navieras. Entonces quizás al mundo de las navieras al que hay que ir a buscar. Y el caso de Brasil es otra realidad igual. Los volúmenes que mueven ellos
permiten que la infraestructura en la que tienen que invertir se amortigua mucho mejor en esos volúmenes. Además tienen inversiones, puerto de Rotterdam invirtiendo en el puerto de PCM, entonces son otras realidades también. Por eso hay que ir viendo la realidad de cada región. En el caso de Biobío tenemos esas complicaciones de uso de suelo, que los puertos no tienen mucho espacio tampoco. Ahora quizás una oportunidad, Huachipato está planteando todo un desarrollo de infraestructura portuaria y quizás ahí hay un espacio importante para colocar un punto de bunkering quizás. Gracias, Javier. Nos quedan 5 minutos. Otra pregunta, la última. ¿Aló? Buenas tardes ya. Buenos días todavía. Me presento, Iván Montes, soy dirigente sindical de ENAP y también vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo, mesa que se constituyó después del cierre de Huachipato o dentro del proceso del cierre de Huachipato. Mi tema es el empleo. Yo creo que hay alguien lo dijo usted, creo que fue Genis, que las comunidades como que no aceptan mucho los proyectos. Hay que afinar los números en empleo. O sea, si estos proyectos de hidrógeno verde no generan empleo en volumen y en calidad, hay que decirlo también a tiempo. Porque además quiero agradecerle a Roberta, que fue la única que nombró los sindicatos en esto, porque todas las plantas que están ahí, que ustedes mostraron en las exposiciones, o la logística que hay que construir, o el traslado, el transporte, lo van a hacer trabajadores y trabajadoras. Y por eso que es súper importante que aquí estén los CFT, las universidades que van a crear esos trabajadores, y nosotros también hemos participado de la gobernanza construyendo los perfiles técnicos de esta industria del hidrógeno verde. Lo digo en materia de que hay que afinar los números en puntos de empleo. Es clave. Chile es un país que está aumentando sus tasas de desocupación, sobre todo en el área femenina, la mujer. Y si esta industria tiene esa oportunidad de absorber mano de obra, me encantaría tener los problemas que tiene Magallanes hoy día, gobernador, porque realmente si pudiéramos invertir esto, ¿cierto?, y traer esos desafíos que tienen ustedes en Magallanes, nosotros podríamos resolver varios problemas que tenemos aquí en la región del Biobío. Y lo otro que quería plantearle es un poco, no sé si llamarlo un cable a tierra, pero a mí me provoca un problema. Soy refinero de formación, 30 años en ENAP, y tuve 17 años trabajando en las plantas que producen hidrógeno, justamente, hidrógeno gris que le llaman ustedes, pero al final la molécula es la misma. Me provoca un problema el tema de la transición energética, porque si bien es cierto el subsecretario aquí daba cifras de cuándo se podía instalar bien la industria del hidrógeno verde, lo cierto es que nosotros seguimos consumiendo combustible fósil, y muchos de ustedes llegaron atrasados no porque se levantaran tarde o porque no les interesara la reunión, sino porque los tacos no los dejaban llegar. Y lo que vemos nosotros todos los días es que aumenta el consumo de gasolina, de diésel, gas licuado, ¿cierto?, y gas natural. Y lo más probable es que ya debemos estar sobre los 20 millones de metros cúbicos de consumo de gases, de combustibles fósiles en el año en Chile. Entonces, no me queda tan claro que esta curva esté frenándose o esté bajando. Por eso que también hay que ser súper responsable en que los timings de la industria del hidrógeno verde sean los más objetivos posibles, porque estas no son industrias para 5 años más, o me equivoco. Entonces, tema de empleo, tema de poder tener un relato que sea consistente, porque Chile va a seguir consumiendo gasolinas y todo. Y voy a dejar un tercer punto que me van a pegar después, pero ¿hay alguien de la ENAP aquí? ¿Algún ejecutivo de ENAP? Lo más cercano al ENAP somos 2 dirigentes sindicales que andamos, y seguramente Salvador, que en alguna época parece que trabajó en ENAP. Aprovecho de saludarlo, Salvador. Y eso me preocupa, porque en Magallanes la ENAP jugó un rol fundamental, o juega un rol fundamental, por lo menos está colocando lucas en infraestructura habilitante. ¿Y qué pasa en Biobío? Si tenemos una refinería de petróleo aquí al lado que lleva 45 años produciendo hidrógeno y que seguramente es la infraestructura logística más importante para estos proyectos. Tenemos un puerto petrolero, nosotros decimos que es el primer puerto en Sudamérica en materia de petróleo y gas. Tenemos puertos gaseros ahí, Hualpén Gas.
Entonces, tiene que estar la Empresa Nacional del Petróleo incluida en esta gobernanza y ahí les pido, con todo respeto, no le pidan mucho permiso, sino que exíjale que esté sentada como lo está haciendo en Magallanes. Eso, gracias por los minutos. Gracias por el aporte, gran aporte. Vamos a tener que quedarnos media hora más por lo menos, porque está difícil. La verdad que quisiéramos que los proyectos salieran más rápido, obvio. ¿Tenemos trabas? Sí. Obvio que tenemos. La transición energética es un proceso a nivel mundial que sufre aumento en emisiones, efectivamente. Nada es inocuo lo que hacemos. Cualquier proyecto que nace va a nacer con un pic de emisiones para luego bajar y llegar a un plató. Y se nos acabó el tiempo. Pero nos vamos a tomar tiempo, nos dan permiso los dueños de casa, ¿verdad? Entonces creo que ahí es súper importante aclarar ese punto. Estamos en un tema climático complicado. Tenemos que mirar hacia el futuro. Y tenemos trabas, por supuesto que las tenemos, sobre todo en los permisos, y aquí eso era un punto que yo creo que da para otro conversatorio. Pero la industria del hidrógeno verde, empleos. Primera pregunta, primera parte de la pregunta. ¿Quién se lanza? Salvador. Sí, efectivamente estuve más de 25 años en el grupo de NAP, así que vengo del lado oscuro de la fuerza. Así que, a ver, dos comentarios. Respecto al empleo, coincido absolutamente. Esta industria tiene un tremendo potencial de dar mucho empleo y es uno de los desafíos principales que tiene. Que ese empleo sea un empleo de calidad, ¿no es cierto? Y que sea un empleo que dignifique a quienes participan del mismo. En Punta Arenas tenemos un dicho de la gente mala del norte, ¿no es cierto? Y está muy relacionado justamente a lo que usted menciona, es empresas que eventualmente llegan, dejan poco de valor agregado, ¿no es cierto?, y se van. Nosotros estamos comprometidos en que no sea ese el caso en los proyectos en que se van a instalar en la región. Tiene que haber una prioridad de contratación regional y prioridad en la formación de técnicos y profesionales regionales. Estamos ya trabajando con las instituciones académicas sobre ese punto. Y respecto al segundo, es cierto el planteamiento ese en términos de la transición energética, ¿no es cierto? Yo creo que aquí tenemos que ser prácticos, más allá del cambio de matriz, la descarbonización, ¿no es cierto?, el combate al cambio climático, lo que fuere. Eso finalmente termina siendo secundario frente a una condición que es básica, y es que hay un mercado mundial creciente, ávido por comprar los productos que podemos fabricar en el país y en las regiones. Entonces, finalmente tenemos que enfocarnos en eso. Digamos, hay un mercado que tenemos la posibilidad de satisfacer de manera eficiente y por esa vía generar desarrollo en las regiones y en el país. Ese es nuestro desafío. Si eso además sirve para los procesos de descarbonización, ¿no es cierto?, y todo lo demás, genial, bienvenido. Pero creo que tenemos que ser prácticos. A veces nos vamos en la volada, como dicen, ¿no es cierto?, de fundamentar esta industria por cosas que son reales, pero que no se hacen necesariamente cargo de los problemas reales que tenemos que atacar. Es cómo hacemos que esto efectivamente funcione, cómo hacemos que efectivamente otorgue posibilidades de trabajo, de bienestar para los chilenos. Marcos, ¿quiere? Algunas cosas no estoy de acuerdo, pero es parte de, ¿no es cierto? A ver, en tema de empleo, los proyectos que han entrado por lo menos al sistema de evaluación de impacto ambiental tienen las cifras de cuánto empleo generarían, de acuerdo a todo el diseño y todo lo que hablan ahí. Y por supuesto genera bastante más empleo quizás que una planta solar que automatizada acá, por lo menos con los proyectos que están en el sistema de evaluación de impacto, se habla de 15.000 empleos con solamente 5 o 6 de esos proyectos. Así que definitivamente entendemos que es un empleo de futuro y de calidad, porque esta es una industria que apunta a esos temas. Solamente discrepar
en un matiz. Yo creo que esto que habla Salvador de la Volá, en el fondo, si no estuviéramos apuntando a la crisis climática, que es el gran problema que tenemos, no existirían los mandatos de compra que hacen que los proyectos efectivamente el día de mañana puedan producir, exportar o vender internamente. Así que la descarbonización es lo que fuerza a esta demanda que hoy día no existe. Y eso nos da la oportunidad de generar al final, obviamente, el desarrollo productivo, industrialización, infraestructura, empleo y todo lo que viene. Pero gracias o no, digamos, pero la oportunidad se genera por la crisis climática y los mandatos que exigen los reemplazos a combustibles o insumos verdes. Y en el caso de Chile es lo mismo, la hoja de ruta de descarbonización que tenemos, los NDC, tienen al hidrógeno protagonista que debieran forzar, porque si no, esto que se apunta a los créditos tributarios que quiere lanzar el gobierno y todo, no serían viables con una industria específica si no apuntaran, además de todo lo que significa en ese esfuerzo de empujar la demanda. ¿Sí? Un minuto. Un minuto, vamos a ser precisos. Yo quiero darle las gracias al caballero, al señor que se hizo su presentación. ¿Perdón? ¿Iván? Iván, gracias Iván. Esa claridad, esa sinceridad tiene que mantenerse siempre porque eso va a generar un diálogo honesto entre las partes. Y eso es fundamental para construir esta nueva industria. Y es muy cierto lo que usted dice, estos proyectos cuando estén en etapa de construcción van a ser intensivos en contratación de personas, pero en etapa de operación eso va a bajar notablemente, casi un 25% de lo inicial, porque son plantas automatizadas, que es lo que pasó en el mundo de las renovables, eso es así, y eso es muy difícil que cambie. Pero eso también yo creo que abre una oportunidad de poder desarrollar una industria que es más sofisticada, porque tenemos que hacer lo que se está trabajando de manera paralela, que es la diversificación productiva. Entonces no podemos quedarnos solo con esto. Esta industria alberga otras industrias al interior, que es la desalación, el mundo de los puertos, las renovables, la industria química. Entonces ahí es donde tenemos que seguir trabajando para que ese impacto de esa baja que va a haber desde la construcción a la operación cada vez le pegue menos, pero tenemos que ir en esa línea. Lo que mencionas ahí se resume en lo que es la cadena de valor del hidrógeno, que es notoriamente mucho más amplia y que va a generar un empleo no solo en producir la molécula, sino todo lo que va alrededor. Y tú lo has mencionado. Sí, yo solo quería cerrar. Javier. Era muy parecido a lo que dijo Kenis. Yo creo que al final, en la fase de construcción, que dura, ¿cuánto? 4 años, era máximo 4 años. Y después, en régimen permanente, hay un contingente de gente que queda, pero el grueso de la demanda de personal está en la fase de construcción. Pero es muy cierto lo que dice Kenny. Acá hay que tener una fuerza laboral lo suficientemente especializada para adaptarse a distintas industrias. Entonces, el hidrógeno verde va a requerir ciertas capacidades específicas, tipos de soldadura, etcétera, que pueden ser de repente transversales a otras industrias también. Entonces, lo importante es tener digamos, esa preparación de personal técnico preparado para ciertas tareas que se puede ir adaptando a distintas industrias, infraestructura portuaria, plantas desaladoras, piping, etcétera. Y seguramente habrá profesionales que van a quedar fuera y que van a tener que avanzar, pero no podemos decir que no a esta nueva industria. Es como cuando ahora leemos la inteligencia artificial va a eliminar X profesiones, pero va a crear otras tantas, porque así se avanza. Para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Y lo otro es que no entendamos que los puestos de trabajo son solamente en la producción de hidrógeno o en sus etapas más directas. Por ejemplo, lo que estamos viendo en Biobío, que se instalen 2 plantas de ensamblaje de electrolizadores, también forma parte de lo que dices tú de la cadena de valor. Entonces, no son solo los empleos, digamos, en las plantas productivas, sino que en todas las otras etapas también. Gracias, Javier. ¿Qué nos llevamos también para la casa ahora? Algunas ideas solamente. ¿Queremos acelerar el proceso de permiso? Sí. ¿Nos estamos quedando atrás? Sí. Hay países, y no hablo de países que podamos decir no tienen democracia, claro, ellos lo hacen más rápido, no, hablamos de países también desarrollados, como Noruega, como España, que estaban más atrás que nosotros y ahora están más adelante.
India, que lo mencionaron acá, India hace más de 2 años, 12 meses permisos renovables, 18 meses para los permisos para industria del hidrógeno verde. Y ahí están. En menos de 2 años han hecho avances notables. ¿Queremos que estos permisos sean más fáciles? No. No queremos facilitar obtener un permiso como catalogaron ahí la motosierra del medio ambiente. No es ese el punto, pero que sea más efectivo y que sea más rápido, que exista eficiencia en el sistema. Y para eso hay tecnología. ¿Vale la pena el desarrollo de la industria del hidrógeno verde? Esa fue una pregunta que justo se hicieron en este libro que se lanzó en Magallanes. ¿Vale la pena hacerlo? A ver, tenemos esta emergencia climática y quizás se ven 2 caminos. Uno, quedarnos tranquilos, no hacemos nada y decrecemos, que es un planteamiento válido también que hacen muchas ONG, no hacer nada, no toquemos, dejemos al pájaro, dejemos a esto. Otro, confiar en la tecnología que nos saque del bache. Pero sin crecimiento no podemos hacer esta transición, duela o no. Necesitamos crecer, necesita crecer la economía, generar trabajos, porque al final, cuando me quedo sin trabajo y tengo que alimentar la familia, la verdad que el cambio climático nos vamos a olvidar. Entonces nosotros necesitamos un país que, como decía el colega ya, tenga trabajo, una zona como Biobío, con esta gran expectativa, o sea, este gran futuro que podría tener con el desarrollo de la industria, pueda llegar justamente a ese desarrollo que hemos buscado por años y que lo hemos tenido, y estamos ahí. La pregunta es, ¿lo tomamos o no lo tomamos? Esa es la reflexión del día. Así que muchas gracias. Gracias Salvador, Javier, Kenis y Marcos, y gracias a los presentes.